Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa visitará la diócesis italiana de Albano Laziale. La objeción de conciencia logra limitar los abortos en los hospitales de Irlanda. Desde 2015, los cristianos de Níger sufren ataques de extremistas musulmanes. Epidemia de ébola continúa en la República del Congo, alertan misioneros salesianos y el gobierno nada hace. El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral pide un turismo responsable y sin explotación laboral. Pastoral para los divorciados en Nueva Unión cumplirá 20 años en Monterrey. Y por último, denuncian que Amazon censura libros que ayudan a dejar estilo de vida homosexual. Estas y otras noticias usted las conocerá enseguida y otras más en los servicios informativos de Ver y Creer. Sea usted bienvenido a este programa de radio, en el que siempre pues es un gusto poder servirle e informarle. Sea bienvenido y tenemos el gusto de saludarle. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril junto con Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, tenemos mucho que informar, ¿no? Sí. Y además le vamos a decir, fíjese, sorpréndase y qué alegría, se conserva en nuestro mundo todavía el báculo de San José y su manto. Y hoy le diremos ¿dónde está? Qué bien. Comencemos con las noticias, los acontecimientos en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa realizará un nuevo viaje apostólico en el interior de Italia, en concreto a la diócesis de Albano Laziale, el próximo 21 de septiembre. Así lo anunció el obispo de Albano Laziale, Monseñor Marcelo Semeraro, por medio de una carta dirigida a los fieles de la diócesis, en la que señala que propuso al Santo Padre la visita precisamente para el mismo día en que, en 2008, el Papa Benedicto XVI bendijo el altar mayor de la nueva catedral. Según señaló el obispo en la carta, el Papa Francisco celebrará una misa para conmemorar el aniversario de la dedicación de la catedral. En noticias procedentes de Irlanda, le informo que documentos del Departamento de Salud de la isla demuestran que la práctica del aborto se ha visto limitada en 9 de los 19 hospitales maternos debido a la objeción de conciencia de una gran cantidad de médicos. Esta objeción de conciencia de los médicos ha sido considerada como un problema por el Departamento de Salud, que señala en una declaración que están trabajando con los hospitales en cuestión para encontrar una solución adecuada. De los 9 hospitales donde no se hacen abortos, de acuerdo a lo esperado por el Departamento de Salud de Irlanda, en 5 se suma la razón de los asuntos operativos y en 4 están los objetores de conciencia. Además, algunos de los hospitales son pequeños y afirman que ofrecer el aborto sería costoso. Los ataques contra cristianos en Níger son frecuentes desde el año 2015. El último ataque tuvo lugar hace tan solo 2 semanas contra una iglesia protestante. En Níger, los católicos son minoría, representan menos de 1% de los 15 millones de habitantes del país, que es de mayoría musulmana. Monseñor Ambrose Kedaragó, obispo de Maragui en Níger, y explicó que hasta el año 2015 la convivencia con la comunidad musulmana era relativamente pacífica, hasta que la revista satírica Charlie Hebdo publicó caricaturas críticas con el Islam que desencadenaron una ola de violencia.
En noticias del Congo, le informamos que desde el pasado 18 de julio, cuando se confirmó el primer caso de ébola en República Democrática del Congo, los misioneros salesianos en el país trabajan para controlar el virus. Desde entonces ya hay 7 casos detectados en la ciudad de Goma, pero las rutinas y medidas de prevención en esta localidad no han cambiado. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud y de las medidas preventivas que se están poniendo en marcha, la población aún no las respeta y no terminan de creerse lo que está ocurriendo, aseguran desde Misiones Salesianas. Tampoco creen las explicaciones del personal de salud ni toman en cuenta las medidas de prevención que les proponen, alertan los misioneros. Precariedad laboral, prácticas ilegales, explotación, son algunas de las problemáticas a las que se deben enfrentar muchas veces los profesionales del turismo, según advirtió el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En un mensaje difundido con motivo de la Jornada Mundial del Turismo, que, como cada año, se celebrará el próximo 27 de septiembre, el cardenal destacó las oportunidades que ofrece el sector del turismo, pero también sus carencias. El cardenal Turkson señaló que el ejercicio del trabajo en el sector del turismo entraña varias problemáticas. En noticias de España le informo que 4 jóvenes que robaron una talla de un Cristo de la Capilla de la Piedad de Berga en Barcelona fueron detenidos por hurto con agravante de valor histórico. Los 4 jóvenes se presentaron en la comisaría de Vilafranca del Penedès para entregarse a los Mossos d'Esquadra, Policía Autónoma de Cataluña, por este robo que habían cometido. Los Mossos d'Esquadra publicaron las imágenes del robo en el que se veía a los 4 jóvenes entrando en la capilla a plena luz del día y llevarse en menos de un minuto la escultura de madera. Según informaron, la talla del Cristo fue recuperada y se encuentra en buen estado. La ciudad italiana de Bolonia será el escenario que acogerá la 11ª edición del Festival Franciscano del 27 al 29 de septiembre, que en esta ocasión se centrará en el diálogo entre generaciones, culturas y religiones bajo el lema "A través de palabras". Según los organizadores del evento presentes en Roma para presentar el programa en la Sala Marconi de Radio Vaticana, se espera la participación de como mínimo 60,000 personas que asistirán a las diferentes actividades, conferencias, mesas de debate, proyecciones y actividades lúdicas. En información procedente de Suiza, le damos a conocer que un manuscrito conservado en una universidad del país por más de 100 años ha sido identificado como la carta privada, escrita por un cristiano, la más antigua del mundo y que permite recopilar información valiosa de cómo vivían los primeros seguidores de Jesús en Egipto durante el dominio del Imperio Romano. Se trata de un papiro del año 230 y, aunque es breve, proporciona datos valiosos, afirmó la Universidad de Basilea en Suiza, poseedora del manuscrito que forma parte de una colección. El papiro ha sido nombrado P-Vas 2.43 y consiste en la carta que un hombre de nombre Arriano escribe a su hermano Paulus. Hace pocos días comenzó en Madrid, España, el rodaje de la parte de ficción de la película Corazón Ardiente, un largometraje en el que se mezcla con una parte documental sobre el Sagrado Corazón de Jesús. La trama de ficción de Corazón Ardiente cuenta la historia de un novelista escéptica interpretada por la actriz mexicana Karime Lozano, quien gracias a la ayuda de la famosa escritora española María Vallejo Náguera, que hace el papel de una periodista experta en enigmas, se encuentran entre numerosos fenómenos que cambiarán su vida. En noticias de Japón le informo que el escritor Timothy Nerozzi relató la historia de la iglesia Sakutsi tras visitar este importante templo que los católicos custodian como un tesoro en Japón, especialmente ahora que ha sido certificado como un lugar oficial de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la ciencia y la cultura. En un artículo publicado por Así Prensa, Nerozzi informó que esta iglesia se encuentra en Amakusa, un pequeño pueblo de pescadores en las montañas costeras de la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu.
La iglesia Sakitsu es el único sitio de los 12 que no está en Nagasaki, la capital del catolicismo en Japón. Sakitsu se encuentra en la prefectura de Kumamoto y su inclusión fue una grata sorpresa para los residentes del pequeño pueblo pesquero que lo rodea, dijo Nerotsi. A pesar de los esfuerzos de los promotores del aborto por ampliar el número de clínicas de aborto en Sudáfrica, los médicos del país no están dispuestos a realizar esta práctica. Según la Ley de Elección de la Interrupción del Embarazo de 1996, los abortos son legales en Sudáfrica hasta las 12 semanas de embarazo. En casos de violación, incesto y dificultades financieras, esta práctica es legal hasta las 20 semanas. Kaladi Manfelele, gerente de opción para la interrupción del embarazo de Médicos Sin Fronteras en Rutenburg, dijo que es difícil encontrar clínicas dispuestas a realizar abortos o médicos dispuestos a dar referencias. Hasta aquí los acontecimientos ocurridos en América, en Oriente y en la sede apostólica. Usted ha quedado más informado y que muy nunca. bien informado que nunca. Más adelante, noticias ocurridas en América y en México. Y además, viene aquí, ya llegó, ya está aquí, Luis Eduardo López Padilla para hablarnos de un tema siempre interesante, el libro del Apocalipsis. De eso hablaré con Luis Eduardo. Pero Mientras antes, tanto, pues escuchemos tu editorial, que como ya lo mencionaste, nos vas a presentar el báculo y el manto de San José. Escuchémoslo a continuación. a San José Dios le confió sus 3 más grandes tesoros, su hijo, su madre y su iglesia. Siempre hizo la voluntad de Dios. Creyó en Jesús antes de que naciese, lo protegió, lo formó con su propio testimonio de vida y le demostró que el amor de Dios es como el de un padre. Tras la anunciación y encarnación del Verbo Divino, el seno de la Virgen crecía hasta que José se percató. Y fue ese el día en que José le salvó la vida por vez primera a Jesús, pues la ley judaica castigaba con muerte por lapidación a toda mujer soltera que estuviese embarazada. José, conocedor de la justicia, quiso rescatar de la muerte a María y a su hijo, aunque su corazón se partió de dolor hasta que Dios lo confortó con el sueño para luego consolarlo por medio del ángel. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Al despertarse, José recorrió apresurado el nuevo sendero de su vida hacia la casa de María, quien salió a la puerta para ver venir la figura dispuesta de su prometido mientras le habló a su hijo con estas palabras: Jesús, tendrás por padre a un hombre dispuesto a entregar su vida por ti. San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia del siglo IV, medita en los pensamientos del esposo de la Virgen. ¿De dónde a mí este honor, que el Hijo del Altísimo me sea dado así por hijo? Ah, niñito, me alarmé, lo confieso, respecto de tu madre. Hasta llegué a pensar en dejarla. Estaba atrapado en mi ignorancia del misterio, y sin embargo, en tu madre residía el tesoro escondido que haría de mí el más rico de los hombres. David, mi antepasado, se ciñó la corona real. Yo había descendido hasta ser un simple artesano, pero la corona que había perdido vuelve a mí cuando tú, Rey de Reyes, te dignas reposar sobre mi pecho. De San José se conservan su anillo nupcial, su báculo, su manto y sus herramientas. El anillo en Perugia, Italia, dentro de una caja de oro de 11 llaves, como lo confirma el Papa Benedicto XIV en el párrafo 3 de la segunda parte de sus escritos, Las festividades de la Santísima Virgen. El báculo en la iglesia de los Ángeles de los frailes camalduenses de Florencia, confiado a su superior general Ambrosio por Gregorio III, elegido patriarca de Constantinopla en 1446. El báculo llegó a Florencia en 1439 procedente de Constantinopla con ocasión del Concilio de Florencia de 1838, convocado por el Papa Eugenio IV. El padre Rica, en el tomo 2 de su obra Iglesia Florentina, refiere milagros obtenidos tras el contacto con el báculo, del que se extrajeron astillas que se conservan en España, en la Catedral de Málaga y en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Una parte de su manto, con el que José cubrió a Jesús recién nacido,
Se conserva en Roma, en la iglesia de Santa Cecilia, como informa el padre José Ignacio Vallejo en su obra Vida del Señor San José, dignísimo esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús, del año 1729. De esta reliquia se cortó una porción que conservan los carmelitas descalzos de Amberes, otra que se venera en la iglesia de Santo Domingo en Bolonia, Italia, y una más en el convento de Tepoztlán, México. Y según refiere Jesús Cobo Molinos en su libro El cazador de reliquias, probablemente el trozo más venerado en España sea el que se encuentra en la capilla del Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia, donado por los agustinos a la colección del colegio, afirmando que era el mismo manto con el que José envolvió al niño al nacer. En la Basílica de San Pedro del Vaticano se resguardan herramientas de San José que durante siglos estuvieron en Tierra Santa, como refiere el catálogo de reliquias de la Iglesia Católica Romana. Son clavos, martillo, hacha y serrucho. Qué interesante. Hasta aquí el báculo y el manto de San José. Y también, como usted se da cuenta, algunas de sus herramientas también se conservan. Wow. Qué interesante. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con la entrevista a Luis Eduardo López Padilla de la Apocalipsis. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya, no nos tardamos nada. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer. Vamos a la entrevista. Me da mucho gusto recibir a Luis Eduardo López Padilla, pues un gran escritor muy reconocido en México y en muchos otros países. Ha escrito ya pues unos 25 libros más o menos, se ha especializado en la investigación de diversas mariofanías y también en los temas escatológicos y apocalípticos. Y hoy tendré el gusto de platicar con él en torno a este libro que es el último libro de la Biblia, precisamente el libro del Apocalipsis. Bienvenido, querido Luis Eduardo. Gracias, Roberto, como siempre, muy, muy agradecido con tu invitación. Gracias. Las fechas se cumplen y por eso estás aquí, y las fechas del Apocalipsis indudablemente se habrán de cumplir. Todas se van a cumplir. Dice el Señor que hasta la última tilde se va a cumplir y lo que lo dice es Jesucristo, que es Dios. Sabemos que se va a cumplir, no sabemos cuándo, y mejor no aventurarse y dar fechas, porque eso nunca le ha funcionado a nadie. No sabemos cuándo, pero como dice para abril o para mayo, dice la canción, ¿no? Sí, sí. Entonces, nuestro Señor mismo dijo que hay que estar atento a las señales, que cuando veas que suceden estas cosas, saber que el tiempo está cerca. Y me parece que hoy, tu servidor tiene 32, 33 años dedicado al discernimiento de los signos de los tiempos. Por vocación familiar. Empezaste de niño tú. Empecé casi de niño, que yo tenía 6 años y prácticamente ya estaba en este tema. Y es impresionante cómo se ha ido dando una serie de signos en el orden político, económico, social, moral, cultural, natural, religioso y espiritual. Entonces, es muy difícil querer cerrar los ojos y pensar que esos vaticinios del Apocalipsis son para otra época. Como decía Leonardo Castellani, un jesuita argentino, sí, de lo mejor que se ha estudiado sobre Apocalipsis, dice, cuando quiero leer, cuando quiero enterarme de las últimas noticias del Apocalipsis. Oye, o como dices tú mismo, cuando ves venir la flecha, duele menos. Duele menos, sí, porque Entonces, uno tiene que prepararse a estos eventos que están ocurriendo para poderlos soportar mejor, conociendo que Dios había revelado un libro como el Apocalipsis
para que fuera entendido en su oportunidad. ¿Cuándo? Ahora, porque algunos dicen que es un libro ininteligible. No, es un libro que está revelado por Jesucristo, y además de una manera muy especial, muerto y resucitado, que le dice a Juan: yo soy el alfa y el omega. Y a mí esas palabras cómo me estremecen. El primero y el último. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Escribe pues lo que has visto, le dice a Juan, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Y por si fuera poco, este libro, que es una profecía sui generis, tiene la particularidad de que tiene imprimatur del Padre Eterno. Porque al final del Apocalipsis dice el Padre Eterno: estas palabras son ciertas y verdaderas, dichas por el que está sentado en el trono. Y el trono es el Padre Eterno. Entonces, es un libro que te revela la omnipotencia, la sabiduría, el misterio de Dios, porque es un libro además que está expresado en el septenario apocalíptico. Me parece que es un libro poco estudiado, poco conocido, y lo que se conoce mal, y por eso da lugar a mucha curiosidad, a pensar que todos son castigos sin ton y son. No, el Apocalipsis es mucho más que eso, que podremos platicar el día de hoy. Cristo, él mismo pronunció el discurso escatológico que registran los evangelios. Sí. ¿A qué entonces continuar con el Apocalipsis, o que nos muestre el Apocalipsis, que no nos haya dicho el Señor en sus discursos escatológicos? Porque el discurso escatológico de Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es un resumido texto de los grandes y más importantes temas de los últimos tiempos, que explaya en sus causas próximas y remotas Juan en el libro del Apocalipsis. Entonces Cristo quiso dejar un libro para que fuera entendido en su oportunidad, para que tuviéramos conocimiento de las causas que iban a suceder en la iglesia y que iban a sumar todo este misterio del mal, que iba a obstaculizar el triunfo de Cristo hasta que logre, con su triunfo definitivo en la parucía, se logre el reino en la tierra. Entonces, ahí está explicado en los diversos septenarios. Los más importantes son los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 copas y las 7 trompetas. Es decir, estos 4 septenarios condensan la historia sobrenatural desde que Cristo fundó su iglesia hasta el fin del siglo. Eso incluso lo mismo lo dice San Agustín. Todo este libro comprende desde la primera venida de Jesús hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Eso lo dice San Agustín. ¿El Apocalipsis? Sí, el Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis no se refiere a temas del Antiguo Testamento, sino exclusivamente a partir de la fundación de la iglesia. Sí, lo que me sacude es hasta el fin de la historia o el fin del mundo. Tú mismo mencionaste que se queda Cristo a reinar, somete todo y luego Sí. él mismo a su Padre. Entonces, no es el fin del mundo, no es el fin de la historia. Habla del retorno de Cristo, habla del fin de los tiempos. Habla del fin de los tiempos, sí, lo incluye, es que lo incluye. O sea, habla de la primera venida de Cristo hasta el fin de la historia. Para que quede más ¿O de claro. los tiempos? No, de la historia, hasta el fin de la historia. Fin de los tiempos, no termina el mundo, no termina la historia, sino comienza la parucía o presencia espiritual de Cristo, en la que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero Juan, en el Apocalipsis, dice que al final de esa parucía, el demonio vuelve a ser desencadenado. Y este último ataque del demonio, dice que se acerca al campo de los santos, cae fuego del cielo y viene el juicio final y el fin de la historia. Entonces, No sé si me estoy explicando. Cristo viene 3 veces. Cristo Vino en Navidad, viene en la parucía y luego viene al fin de la historia. Es que la venida la parucía hay que entenderla como una venida espiritual, no es la venida en poder, gloria y majestad donde todo ojo lo verá. Eso es al fin del mundo, al fin de la historia. Este es uno de los temas más álgidos de la teología, porque ha dado lugar a herejías como el famoso milenarismo o quiliasmo, que dice que Cristo va a venir a la tierra, va a establecer su reino, va a estar aquí 1000 años y luego viene la última ataque de Satanás. Eso es una herejía.
Eso no puede ser. En esto incurren los testigos de Jehová cuando hacen del mundo el cielo, ¿no? Sí. De la tierra hacen un paraíso. Ese es el milenarismo. Sí. Sí, pero ¿qué no Pío XII dice? Cristo regresa visiblemente. Sí. A ver, Luis Eduardo, y lo que le dice al infeliz de Caifás. Sí. Tú eres Tal el... cosa, sí, yo soy. Tú verás. Y verán Verán. al Hijo del Hombre, venir entre las nubes del Sí. cielo, con poder y gloria, Sí. rodeado de sus ángeles. Así es. O sea, ¿realmente se le verá? Se le verá, sí. O sea, Sí. Entonces es un acontecimiento Y físico esto- real que él viene. Sí, y esto que estoy diciendo, que no es una opinión mía, está fundamentado en la patrística o el estudio de los padres de la iglesia de los primeros 5 siglos. O sea, ese es mi fundamento, porque no estoy hablando aquí de una apreciación personal o de mariofanías, no. Esa es la opinión unánime de los padres de la iglesia. Y se entiende de la siguiente manera. El misterio del mal que va tomando fuerza en el mundo llega a su final con la aparición del último anticristo, que eso está muy cerca. Ese anticristo va a ser derrotado por el soplo, dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, de la manifestación de Jesús y con la invasión de su parucía o la inundación de su parucía, comienza una época de paz en la tierra, donde Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, donde se cumple el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, el triunfo del corazón inmaculado de María, los sagrados corazones de Jesús de María, todo eso tiene que ver con la parucía. Pero la parucía es un tiempo largo e histórico e indeterminado, que se prolonga, que coincide con el milenio, donde van a ocurrir muchas cosas, donde sigue habiendo pecado, pero en mínima proporción. O sea, es un pecado que está vencido, pero no derrotado totalmente, porque sigue habiendo muerte. El último enemigo en ser vencido es la muerte. Entonces, si hay una época gloriosa de la iglesia, hay almas muy santas, se va a cumplir, y quizás un tema un poco más complicado lo que voy a decir ahora, pero se va a cumplir, tú lo sabes muy bien, lo que Mateo, Marcos y Lucas dice de Jesús en la última cena. En verdad os digo, no volveré a beber el cáliz de la vid Hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Cuando Él venga. Cuando Él venga, claro, en la parucía, en la Ajá. parucía. Tiene que haber un momento donde Cristo espiritualmente o momentos se haga físico presente y lo entrevea a las almas muy santas, pero no es que Cristo vaya a estar físicamente presente todo el tiempo como ya lo estuvo hace 2000 años. Cuando nosotros profesamos nuestra fe en el credo, Sí. decimos, creo que Jesucristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Así es. Y tú decías que el libro del Apocalipsis habla del fin de la historia, del fin del mundo. Además, sí. Entonces, allí sí hay un fin. Sí, me refiero, a ver, vamos a ver. Y en el credo decimos su reino no tendrá fin, sí, claro. O sea, el rey, no, es decir, lo que tiene fin es la historia del hombre en la tierra. Eso tiene fin. Eso termina. La vida humana, la vida natural tiene un fin cuando Dios decida poner fin a esa existencia que está visualizada en el libro del Apocalipsis dentro de las 7 iglesias, que son las 7 etapas de la historia de la iglesia. La última es la Odisea, que significa juicio. Entonces, al final de la historia viene el juicio universal, así como al final de nuestra vida particular viene el juicio, a nuestra vida personal viene el juicio particular. Bueno, hay un juicio de las naciones que viene al principio de la parucía y un juicio universal que es total y completo al final de la parucía. Entonces, lo que no tiene fin es el reino que se instaura al comienzo de la parucía, el reino, venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro, y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Ahí comienza ya el reino de Cristo en la tierra. Y se prolonga en el cielo. Por eso no tiene fin, porque comienza en la tierra y se prolonga en la eternidad, en el cielo eterno. Por eso. ¿Qué tan inminente es? Ya decíamos hace rato, dar fechas es ocioso y es riesgoso, pero también, como dices tú, cuando se ve venir la flecha, duele menos. Y además Cristo dijo, perdón que te interrumpa, discúlpame, ibas a decir algo. No, Cristo dijo, no dijo, bienaventurados los despreocupados, porque no andarán perdiendo el tiempo. No dijo eso. Dijo, estén atentos a las señales. Entonces, mira, mi querido Roberto, yo estoy convencido
de que estamos, como dijo Juan Pablo II, hablando de la aparición de la Salet, que hablamos hace un tiempo, que estamos en el corazón de las profecías. Entonces, es inminente. La crisis de la iglesia, que es terrible, el deterioro moral y espiritual de los pastores, la corrupción de la política, la confusión de las ideas, el desorden en las familias, la presencia del satanismo y las mariofanías que han caracterizado el siglo XX y siglo XXI y la gracia de Dios que se ha derramado en todos estos años y que es más fácil, vamos a decirlo así, acceder a la salvación porque está a las manos de cada persona que así lo deseen, nos indica que estamos ya en la inminencia de grandes acontecimientos que están profetizados a lo largo y a lo ancho de la Sagrada Escritura y particularmente en el libro del Apocalipsis. Entonces todo esto nos debe llevar no a una angustia, porque el libro del Apocalipsis no es un libro de castigo sin ton ni son, no es algo mucho más profundo, es más místico, es una advertencia misericordiosa que hace Jesucristo para que supiéramos lo que iba a ocurrir en el final de los tiempos y estuviésemos preparados conforme a su plan salvífico, es decir, que Dios permite el mal. O sea, que no pensemos que el mal que hoy estamos palpando en el mundo en sus diversas manifestaciones es algo que a Dios se le salió de su plan original. No, Dios no lo quiere, pero lo permite. Y lo permite porque ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Entonces, siempre el mal Dios lo permite hasta un punto porque de ese mal va a sacar un mayor bien. O sea, todo concurre, como dice Pablo, para el bien de los que aman al Señor. Entonces, bajo esta tesitura hay que enfrentar estos tiempos con una esperanza de que la victoria de Cristo es cierta y que se dará por medio de la Santísima Virgen y que nos tenemos que preparar. Ese es el propósito del libro del Apocalipsis y que además viene una época maravillosa, una época extraordinaria, gloriosa que habla San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses y que identifica como la manifestación del Señor, como la parucía del Señor y que lo explica a detalle Juan en el libro del Apocalipsis. ¿Qué concluyes, Luis Eduardo? En un minuto, déjanos. Concluyo que estamos viviendo, como dice el propio Apocalipsis, tiempos dulce amargos. Amargos por todo esto que estamos viviendo en nuestra fe, en la iglesia, en el mundo, y que nos da dificultad para poder ser buenos y nos hace difícil vivir en gracia de Dios. Pero también es dulce porque el Señor ha prometido que su triunfo se llegará y que Él ha vencido a la muerte y que no tengamos miedo. Dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, yo he vencido a la muerte. Entonces, con esa certeza de estar con el ganador que es Cristo nuestro Señor, y por medio de María Santísima, que es a quien Dios le ha delegado esta época específica de la historia, tenemos que quedarnos para afrontar los días increíbles, impresionantes que estamos por vivir. Primero días amargos, después días dulces. Así es. Gracias, Luis Eduardo. Gracias a ti por la invitación. Hagamos una pausa, queridos amigos, ya quedamos muy bien informados en torno a este tema. Una pausa breve y regresamos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer y listos para enlazarnos con Radio Vaticana, la radio del Papa, a fin de entregarle a usted el resumen que de su catequesis en lengua española el Papa Francisco nos entregó el pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su Maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora es momento de conocer lo acontecido en esta semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que la pastoral para divorciados en Nueva Unión de la Arquidiócesis de Monterrey celebrará sus 20 años con un encuentro nacional los días 16 y 17 de noviembre de este año. Este esfuerzo eclesial forma parte de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Monterrey a cargo actualmente del padre Óscar Lomelín Blanco. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, el padre Lomelín explicó que la postura de la Iglesia frente a los divorciados vueltos a casar es de aceptación. La Iglesia los abraza como hijos bautizados que buscan la santidad en su particular situación. María Teresa Pérez Gorostieta, nieta del general cristero Enrique Gorostieta, principal líder del bando cristero durante la guerra contra el gobierno laicista y anticlerical en México a inicios del siglo XX, reveló que su abuelo expresaba su fe ciega en Dios en las cartas dirigidas a su esposa. Así lo reveló en entrevista con Pastoral Siglo XXI, periódico de la Arquidiócesis de Monterrey. Pérez Gorostieta señaló que su abuela y viuda del general cristero, Gertrudis Lazaga Sepúlveda, falleció en 1984 y dejó las cartas envueltas en un chal a mi mamá. Un día de 1985, ella lo tomó y sintió algo como papeles. Fue cuando los nietos las leímos. Cabe mencionar que durante muchos años se pensó que el general Gorostieta era masón y agnóstico. En noticias de Canadá le informo que un histórico crucifijo fue retirado de la Asamblea Nacional de Quebec
El Poder Legislativo de esta provincia de Canadá, luego de que se aprobó el pasado 16 de junio una ley que prohíbe a funcionarios públicos usar símbolos religiosos en sus horas de trabajo. La Asamblea Nacional procedió, de acuerdo con la moción aprobada por unanimidad el 28 de marzo, a retirar el crucifijo en el Salón de la Asamblea Nacional, dijo la institución en un comunicado, al referirse al crucifijo que colgaba desde la década de 1930 en el Salón Blue y que próximamente será colocado en una vitrina de museo. En los últimos días, la empresa estadounidense de comercio electrónico Amazon retiró de su catálogo varios libros en inglés del Dr. Joseph Nicolosi, fallecido en 2017, que se dedicó a ayudar a miles de hombres a dejar el estilo de vida homosexual o gay. Nicolosi denuncia a la organización La Voz de los que no tienen voz, no es la última víctima de la censura. Otros expertos también la han sufrido. Ante la censura, más de 16,000 personas han firmado una petición de La Voz de los que no tienen voz para exigirle a Amazon que devuelva al catálogo los libros censurados. Esta asociación en Estados Unidos tiene como misión defender a las personas que abandonaron por voluntad propia la vida homosexual y trabajaron para reducir o eliminar la atracción hacia personas del mismo sexo. En más noticias, le informamos que un abogado denunció penalmente a 2 jueces que el pasado 12 de junio votaron a favor del matrimonio gay en Ecuador. El viernes pasado en Guayaquil, el abogado César Benítez Jiménez, acompañado de otros 30 juristas y decenas de personas que expresaron su apoyo, reconoció su firma y rúbrica en la denuncia penal que presentó el pasado 8 de julio en Quito contra los jueces Ramiro Ávila Santamaría y Daniela Salazar Marín por los posibles delitos de prevaricato, tráfico de influencias, usurpación de funciones públicas y asociación ilícita. El reconocimiento de la firma y rúbrica es una formalidad de la legislación ecuatoriana con la que se inicia en la práctica la etapa de investigación que aquí se llama indagación previa y que puede durar hasta 1 año, explicó el abogado. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Washington en los Estados Unidos explicó la importancia del celibato y respondió a los cuestionamientos más comunes de quienes buscan su abolición, alegando que de ese modo se podría resolver el problema de los abusos sexuales. El padre Carlton Griffin, autor del libro ¿Por qué el celibato?, reclamando la paternidad del sacerdote, dijo a la agencia informativa Así Prensa que el celibato viene desde los tiempos de Jesucristo, que también fue célibe. El celibato permite una cierta apertura del corazón, permite ensayar el corazón y así facilita la capacidad de un hombre de vivir su sacerdocio y darse a sí mismo a los demás, resaltó el sacerdote. En más de los Estados Unidos, le informamos que de acuerdo con un reciente informe de NBC News, el número de embriones humanos abandonados en los Estados Unidos podría ser de millones. La doctora Christine Allen, embrióloga veterana y fundadora de Elite, manifestó a NBC News que la mayoría de las clínicas de fertilidad fertilizan muchos más óvulos de los que planean usar cuando realizan la fertilización in vitro. Como consecuencia, los embriones excedentes son congelados indefinidamente. Asimismo, varios médicos de fertilidad manifestaron que muchas clínicas consideran que los embriones se abandonan después de que los pacientes dejan de pagar las tarifas de almacenamiento y no responden a los intentos de la clínica en contactarlos. Un joven seminarista con enfermedad terminal recibió la ordenación diaconal y sacerdotal en Colombia, luego de la consulta realizada al Vaticano. Se trata de Diego Omar Peña Navia, de 31 años, joven seminarista de la diócesis de Garzón, Huila, en Colombia. Diego Omar será ordenado antes de concluir todo su tiempo de formación, porque desde hace varios meses está padeciendo una enfermedad terminal que le ha unido y configurado de manera especial con nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, dio a conocer en un comunicado de la diócesis de Garzón. En
noticias de Uruguay le informo que la Arquidiócesis de Montevideo escogerá a través de un concurso el tema musical que mejor represente el espíritu del Quinto Congreso Eucarístico Nacional de octubre de 2020. La canción debe hacer referencia al tema del Congreso, que es la Eucaristía, sacrificio de Cristo que salva al mundo, y debe mencionar su lema: tomen y coman mi cuerpo entregado por ustedes, describen las bases del concurso. Además de contar con música y letras originales, se pide una melodía simple, fácil de cantar y de recordar, para animar la participación de la asamblea. El jurado estará compuesto por el equipo del Ministerio de Música de la Arquidiócesis de Montevideo y por la comisión organizadora del Congreso. Las Hermanas Franciscanas de la Caridad Cristiana de Estados Unidos invitan a las mujeres católicas millennial a vivir un retiro de discernimiento especial diseñado solo para ellas. Un retiro puede ser un paso perspicaz e inspirador para avanzar del discernimiento a la acción al seguir la voluntad de Dios, expresó la hermana Julie Ann Sheehan, directora de Vocaciones. A través de diferentes formatos, las hermanas animan a las jóvenes católicas a participar en los retiros que tienen programados hasta diciembre de este año en Wisconsin. San Francisco buscó espacios sagrados para estar con Dios, por eso es que le ofrecemos soledad y silencio equilibrados con conversiones significativas, orientación práctica con nuestras hermanas, así como oportunidades de dirección espiritual y para servir, afirmó la hermana Sheehan. Y hasta aquí, queridos amigos, la recopilación de los sucesos ocurridos esta semana en América y en México. Usted ha quedado informado y nosotros muy contentos por haberle servido en la información. Hasta aquí llegamos por ahora y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Marisa O'Farrill y Roberto Farril en las voces informativas, junto con Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Dios le guarde, feliz semana. Marisa. Gracias. Igual le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.